Pongamos las cosas en perspectiva. Eh, una vez más nos tenemos que olvidar de las películas de Hollywood. La Segunda Guerra Mundial no fue la lucha por la democracia en el mundo, la igualdad, ni la Primera Guerra Mundial fue la guerra para acabar con todas las guerras. El incipiente en el capitalismo norteamericano está basado fundamentalmente en, en una conducta depredadora de todo el continente. Desde el Río Grande hasta la Tierra de Fuego, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Pero tenía, al mismo tiempo que tenía ese aspecto depredador, tenía un aspecto fundamental. Por encima de todo, representa el nacimiento del capitalismo financiero más puro. Frente al capitalismo europeo industrial, o rural a veces, en sus formas antiguas, casi medievales, como podrían ser en algunos países de los Balcanes, sur de Italia, España, Portugal y tal. Bueno, pues hay un choque en el que se destruyen las autocracias, los imperios austrohúngaro, alemán, ruso, y se impone cada vez más ese capitalismo financiero. Cuando, como dijo Paul Warburg, no vamos a consentir que ese tipo, hablando de Hitler, nos destruya el negocio. Cuando Alemania decide abandonar todo el sistema financiero, Estados Unidos y toda la élite que influida por ellos, carga contra Europa y se establece una élite dirigente a nivel europeo que cobra forma en el Club de Bilderberg, etcétera, al servicio del interés del dinero, de la gran banca internacional, que tiene una aceleración brutal a partir de la incorporación de la automatización, de la robotización en el mercado de valores y la multiplicación del dinero y de la deuda. Se puede comprar y vender todos los bienes y servicios que se fabrican o que se producen en el mundo en un año hasta 18 veces con el dinero que hay. Esa evolución, ese asentamiento, tiene una traducción geopolítica. Mackinder dice que para que el poder naval de la isla americana, y me refiero a la isla americana, me refiero a toda la tierra que va de Alaska a la Tierra del Fuego, pueda preservar su hegemonía, tiene que tener no solamente el control de los mares, sino que tiene que encerrar el poder de la tierra. Y no hay forma de poder controlar un mar si no se dominan sus dos orillas. Y Estados Unidos avanza su posición hacia Centro Europa, Alemania. Y toda Europa occidental es controlada por Estados Unidos, que controla de esa manera el Atlántico y por lo tanto impide que cualquier poder de la tierra, que cualquier teludocracia pudiera poner en riesgo el predominio, la hegemonía naval. A partir de ahí, cuando cae el muro de Berlín, a pesar del compromiso que se establece por escrito con Rusia de que la OTAN, el instrumento de dominación militar norteamericano atlántico, no se va a expandir hacia el este, con aquel alcohólico en Moscú que fue Yeltsin, no hizo otra cosa más que expandirse. Y yo creo que Yeltsin no tenía muy claro lo que hacía cuando le dejó la batuta de mando a ese antiguo joven que era Vladimir Putin. Un Vladimir Putin que tuvo, yo sugiero un libro de Alexander Dugin, Putin contra Putin, para conocer mejor el personaje y lo que representa. Y Putin, que no nos olvidemos que tiene un país inmenso bajo su control, que tiene unas fuerzas armadas muy numerosas, pero que tiene un Producto Interior Bruto poquito más grande que el de Italia, aproximadamente un poquito más grande que el español. Es decir, si unas fuerzas armadas son la expresión de un poder económico, el poder militar ruso significa un sobreesfuerzo permanente sobre Rusia para poder mantener su independencia y que aquel mandato de Mackinder de que el poder de la tierra tenía que ser dividido al menos en 4 partes, Rusia, no se cumpliera. Hasta cierto punto, porque piénsalo, mira cuántas antiguas repúblicas soviéticas son países independientes en la actualidad. Entonces, la reacción rusa, que se tilda de imperial,
y que calificar así la reacción rusa, pues yo no sé cómo podríamos calificar la reacción norteamericana con sus 1000 bases y el cerco a Eurasia desde el Báltico hasta el estrecho de Bering. Bueno, pues esa reacción rusa es una reacción rusa por la supervivencia. En esa reacción rusa por la supervivencia, Rusia tiene apenas 2 bazas. Una son las armas nucleares. La doctrina, primero soviética y luego rusa, de utilización del armamento estratégico nuclear es, en el mismo momento en el que se perciba un poder con capacidad, una situación de destrucción de Rusia y del Estado ruso, se aprieta el botoncito y 6.000 cabezas nucleares salen danzando. Eso en cuanto al armamento estratégico. En cuanto al armamento táctico, el arma nuclear táctica, siempre se ha admitido ya desde los tiempos del Pacto de Varsovia su utilización, llegado el caso, a nivel táctico, es decir, una bomba de 1 kilotón. En este momento, ya el famoso discurso de Múnich de Putin, a diferencia de la palabrería vacía de contenido de los líderes políticos al uso, yo les recomiendo a los que nos están viendo que lo lean si no lo han hecho, para que se den cuenta de que por primera vez un líder a nivel mundial dice que no va a tolerar que se ponga en riesgo su independencia y su integridad territorial, y que va a hacer cuanto sea necesario. Aún así, en 2014 no es el momento. Porque Vladimir Putin, que está muy lejos de ser tonto y que además es un hombre física y personalmente valeroso, como lo demostró cuando intentaron asaltar la sede del KGB en Berlín en el momento de la caída del muro, que él salió fuera y se enfrentó con una pistola a la multitud y se lo dijo claro: no voy a permitir que nadie asalte esta sede, pero si lo hacen, a mí me matan, pero los primeros que se acercan se vienen conmigo. La multitud se dio la vuelta y se fue. No es un sujeto, es un sujeto formado a partir de una película que tuvo mucho predicamento en Rusia, que reflejaba el heroísmo de un soldado soviético en la Gran Guerra Patria, ¿no? Y es una persona que, si uno mira sus antecedentes familiares en cuanto a lo que supuso de sacrificio durante el cerco de San Petersburgo, de Leningrado, podríamos seguir hablando. Por lo tanto, por lo tanto, Putin tenía clarísima esa situación. Cuando llega a 2014 sabe que no está en condiciones de enfrentarse a todo lo que le está cayendo ahora. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a comprar oro en unos volúmenes y en unas cantidades, al igual que China, ingentes. Ingentes. Y esto da lugar a que Estados Unidos haya realizado ahora mismo una de las mayores barbaridades que existen, y es que haya congelado y bloqueado para provocar el default, el impago de la deuda a los inversores, de todas las reservas de oro que estaban y de dinero que estaban, de divisas que estaban en los bancos norteamericanos. A partir de ahora, ¿qué país puede tener la seguridad de, como hizo con Venezuela y las reservas de oro de Venezuela, el Banco de Inglaterra? A partir de ahora, ¿qué país puede tener la seguridad de que sus divisas están correctamente depositadas en una cuenta corriente en un banco norteamericano? Ninguna. La lección es importante porque, claro, hay muchos países mirando, hay mucha gente expectante. ¿Qué pensará la India? ¿Qué pensará un país tan chiquitito como Indonesia, con 100 y pico millones de habitantes? Y así sucesivamente. En esas nos encontramos con que la Unión Europea tiene una dependencia total en el plano militar y en el plano de la estructura, de la arquitectura internacional de Estados Unidos. Pero tiene una dependencia económica absoluta de Rusia. ¿Qué hacemos ahora? La OPEP nos ha dicho que no es capaz de sustituir la producción de petróleo rusa. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer lo siguiente, es obedecer al amo, porque para eso manda. Vamos a provocar una recesión alemana fuera de lo común.
vamos a empobrecer exponencialmente a los ciudadanos europeos y vamos a tratar de cohesionar el sistema. Y claro, para eso tiene que salir Pedro Sánchez, el becario que está en Berlín, que no le ha dado tiempo a hacerse un nombre después de la retirada de Merkel, ¿eh? Y, por supuesto, el portugués y quien haga falta. Bueno, ya lo de Draghi, el antiguo empleado de Goldman Sachs, ni te lo cuento.